Y sabemos que la práctica de Día de Muertos, de Halloween, sabemos que no son cosas que le agradan a Dios porque Dios es un generador de vida. Dios es un amante de la vida. Y cuando una cultura o una sociedad o un pueblo adora la muerte, sabemos que eso Dios lo aborrece. Lo aborrece porque Él fue el creador de todas las cosas. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 4, verso 11. El capítulo 4 y 5 hablan de la adoración celestial. Pero el verso 11, cuando dice que todas las cosas por Él existen y por Él fueron creadas. Cuando usa esa expresión de que existen y fueron creadas, es que antes de ser creadas existieron en la mente de Dios y luego Dios las creó físicamente. Y antes de que nosotros conociéramos el mundo, la vida, primero existimos en la mente de Dios y luego Él nos dio la vida y nos trajo en el tiempo en el que Él iba a glorificarse a través de nosotros. Nos trajo en el tiempo en el que Él quiere que usted y yo seamos de alguna manera un referente de cambio en el mundo. Y vamos a hacer nuestra parte, vamos a orar porque sabemos que Dios ama la vida, que Dios es el creador de la vida y que Él quiere que nosotros amemos la vida, no que amemos o participemos en la muerte. Usted sabe que la muerte fue el resultado de la desobediencia del hombre, no fue el resultado del plan perfecto de Dios. El plan de Dios era que vivamos y que vivamos y que vivamos por siempre. Amén. Mire, si el Señor Jesús no hubiera bebido la copa de los pecados del mundo, cuando dice la Escritura que en el huerto del Getsemaní Él le dijo al Padre que si era necesario que tomara esa copa, y el Padre le dijo que era necesario que Él cargara con los pecados de la humanidad. Y cuando Él bebió la copa, o cuando Él murió en la cruz, si Él no lo hubiera hecho, Él estaría vivo hoy en día. Tendría unos 2000 años, andaría en medio de nosotros, joven como hizo su ministerio. Así andaría el Señor Jesús en medio de nosotros, porque Él es el postrer Adán, el perfecto Adán. Él era perfecto en todo su ser, pero a causa de beber la copa del pecado y de ir a la cruz, pues su cuerpo inmediatamente comenzó a sufrir las consecuencias del pecado que deterioró su salud, del pecado que contaminó su sangre perfecta, porque acuérdese que su sangre era la sangre del Espíritu Santo sobre Él, porque María no lo tuvo de José, lo tuvo del Espíritu Santo. Bien, le digo todo esto porque vamos a orar por México, vamos a orar por la iglesia. Hay gente todavía dentro de la iglesia que practica estas ofrendas a los muertos, y peor cuando cree que los muertos vienen y comen y conviven y hablan. Peor, ¿verdad? Porque ya eso es superstición y es una especie de invocación a los muertos, y eso por supuesto que dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los muertos no regresan, eso dice la Escritura y eso muestra. Entonces vamos a orar porque la iglesia se sacuda esa cultura de muerte, la iglesia no siga participando en ese tipo de prácticas y ame la vida. ¿Cuántos aman la vida? Póngase de pie, vamos a hacer esta oración por México y por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, ponemos en tus manos a nuestra iglesia. Hemos declarado que somos una iglesia, Señor, que tiene
tiene un sacerdocio celestial, que tiene una unción del Espíritu Santo especial, que tenemos la vida de Cristo en nosotros. Así que cancelamos y reprendemos cualquier práctica dentro de la iglesia que tenga que ver con la muerte, que tenga que ver con rituales, con ofrendas, con cultos a los muertos. En el nombre de Jesús declaramos que nuestra iglesia está limpia de toda esa práctica en el nombre de Cristo. Y te pedimos por México, y te pedimos por nuestro país, Señor, que ha creído esto por años y que ha practicado, Señor, este tipo de culturas y de costumbres, Señor, prehispánicas, que han venido, Señor, heredando a través de los años las nuevas generaciones. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que todo esto va a ser cancelado y que, Señor, toda esa obra del enemigo va a estar retrocediendo. Que a través, Señor, de la intercesión de la iglesia, a través de la predicación del evangelio, a través, Señor, de la labor que como iglesia tenemos que hacer, Señor, las tinieblas van a ser reducidas. Las tinieblas, Señor, van a ser canceladas, porque la luz del evangelio va a resplandecer con la iglesia. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos, Padre, a enfrentar todo esto que sucede, Señor, en nuestro país y aún a veces dentro de la iglesia. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, ya que se puso de pie, acompáñeme a Génesis capítulo 14. Y así de pie vamos a leer el pasaje que hemos estado meditando. 14 de Génesis, versos 18 al 20. ¿Ya lo tiene? Bien, sígame con su vista, yo le doy lectura en voz alta. Dice de la siguiente manera: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que hoy hables, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro ser interior de manera clara, Señor. Que hoy sea una revelación de tu palabra distinta, Señor, a cada vez que hemos participado de la comunión y de la mesa. En el nombre de Cristo te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Tome su lugar. Rápidamente déjeme le contextualizo para continuar en una pregunta que hemos estado respondiendo: ¿por qué el sacerdote Melquisedec se presentó con Abraham con pan y con vino? Si el sacerdote sabía que Abraham venía de una tremenda batalla con 4 reyes y que Dios, por supuesto, le había dado la victoria, porque con 318 hombres no podía obtener una victoria, ni siquiera con un solo rey, menos contra 4. Pero Dios le dio la victoria. Abraham, en cierto sentido, entendía eso en su espíritu, que no tenía muy claro cómo es que había sido favorecido para enfrentar a estos reyes y vencerlos, pero sí sabía que de alguna manera Dios lo estaba respaldando. Y la razón por la que Abraham pelea contra estos reyes es porque ellos tenían cautivo a Lot, a su sobrino.
lo tenían secuestrado, lo tenían de alguna manera encerrado y con el propósito, por supuesto, de destruirlo. Abraham va y pelea por él y rescata a su sobrino y Dios le da la victoria. Dijimos que de esa batalla quedó un remanente de Abraham con sus hombres y de ese remanente Dios va a comenzar a hacer algo nuevo, algo diferente. Yo le he estado explicando que de las crisis y de las catástrofes y de las batallas siempre quedan remanentes que siguen buscando a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios y que son, dijimos, apartados por Dios, pero también son preparados por Dios. Dios nos está preparando, iglesia. No sabemos el 2021. Usted sabe que cada diciembre doy una palabra de cómo posiblemente va a ser el próximo año. Y está orando y le está diciendo: Señor, yo sí quiero saber un poco más específicamente cómo va a ser el 21. Quiero tenerlo más claro, quiero transmitirlo a la iglesia. Y estoy en esto, ¿verdad? Pidiéndole al Señor revelación, pero también sé que va a quedar un remanente de la iglesia que va a estar siendo preparado, porque son los que van a tener la continuidad de los planes de Dios para el mundo, para la iglesia, para sus familias. Este remanente que está quedando de la iglesia es un remanente que Dios va a usar de manera muy especial en el 2021. Por eso es importante que entendamos lo que Dios nos está revelando en estos tiempos. Y a esto me he estado refiriendo. ¿Por qué este sacerdote Melquisedec, que dijimos significa rey de Salem, que Hebreos en el pasaje paralelo a él dice que este sacerdote no tenía principio ni fin, no tenía genealogía, no pertenecía a alguna familia que pudiera ubicarlo a él como parte de ese linaje sacerdotal? Porque acuérdese usted bien que en Génesis no existía la ley. La ley existió hasta el libro de Éxodo. Entonces, aquí en Génesis, ¿de dónde sale este sacerdote? ¿Quién lo establece como sacerdote? Si ni siquiera existía la ley. Y el linaje sacerdotal partía de Aarón y de los levitas. Pero no existían en este tiempo. Por supuesto que existían en los lomos de Abraham. En los lomos de Abraham existían, porque eso es lo que dice Hebreos. Hebreos dice que cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, lo hizo ahí. Leví también y Aarón, porque estaban en los lomos de Abraham. Bien, este sacerdote, dice la Escritura, que es sacerdote para siempre, que no es según el orden de Melquisedec. ¿Según a qué orden pertenecía este sacerdote? Diga conmigo: al orden del sacerdocio celestial. Le estoy diciendo que lo diga conmigo porque usted no pertenece al linaje de Leví ni de Aarón, pero usted pertenece al linaje de Cristo, que nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Amén. Este sacerdote, que es un sacerdote celestial, por supuesto que va a ministrar en ese orden. No va a ministrar en el orden de la ley. No va a ministrar en la costumbre o la cultura que la ley había creado dentro del pueblo. Yo le he explicado muchas cosas que los sacerdotes practicaban o hacían y que eran verdaderamente mera costumbre. De hecho, una de las historias triste por la forma en la que termina, pero que reflejan ese sacerdocio de Aarón que no trascendía, que no representaba realmente nada. Porque debe usted recordar que los hijos de Leví en 1 Samuel, que Leví era... de Elí, que Elí, los hijos de Elí, que él era el sacerdote y sus hijos eran el linaje que continuaría con el sacerdocio. Debe recordar el comportamiento de los hijos de Elí.
Era un comportamiento que no correspondía a la posición de sacerdotes, a grado tal que usted sabe que terminan de manera trágica. Los hijos de Elí, juntamente con Elí, su padre, mueren de forma muy triste. Pero es la forma de evidenciar que ese sacerdocio levítico o arónico no iban a trascender. Por eso este sacerdote, Melquisedec, dice la Biblia, que era sacerdote para siempre. Era sacerdote antes de la ley y después de la ley. Porque es como tú comprendes que este sacerdocio es al que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a un sacerdocio celestial que tiene efecto. Escúcheme bien, este sacerdocio celestial no pertenece a una época, a un tiempo, a un linaje, a una circunstancia. Este sacerdocio celestial es eterno, es para siempre. Amén. Y entonces es aquí donde Abraham va a tener posiblemente la experiencia. Tuvo muchas Abraham, pero esta experiencia muy significativa. Porque literalmente Melquisedec es Jesucristo, el Rey de justicia, nuestro Rey de justicia, que es Cristo. Tiene este encuentro con Melquisedec y sabe que Melquisedec viene cansado de una batalla, sabe que Melquisedec viene de una lucha, sabe que Melquisedec pasó momentos muy difíciles por liberar a su sobrino Lot, pero aún así el sacerdote se presenta con pan y con vino. Pudo haberle hecho un gran banquete, pudo haberle llevado pescado, carne, pero no hace eso. Lo que hace es llevarle el pan y el vino. ¿Por qué? Dijimos por dos razones. Es donde voy a continuar ahora. Dijimos, número uno, porque el pan le daba poder y autoridad a Abraham, de Génesis 47, verso 14 al 15. Pero también aquí me quedé porque el pan te confronta, de Primera de Samuel 21, 1 al 4. Aquí me quedé en el hecho de que el sacerdote Melquisedec se presentó con pan por la necesidad que hay de que Abraham sea confrontado con una tremenda realidad que el texto nos permite ver. Porque el texto nos muestra que Abraham ahí, dice la Biblia, le pagó los diezmos a Melquisedec. ¿De qué diezmó Abraham? Abraham diezmó del botín de lo que él había conquistado a esos 4 reyes. Melquisedec no le pidió el diezmo. Es Abraham quien espontáneamente le diezma a Melquisedec. ¿Por qué? Porque el diezmo, cuando tú lo haces, es una forma de reconocer que hay alguien mayor que tú, que hay alguien más grande que tú, que hay alguien que está por encima de ti, y es una manera de reconocer esta realidad en tu vida. Pero no solamente lo hace Abraham para reconocer que Melquisedec es mayor que él, sino que lo hace también para mostrar que él es la fuente de todo lo que tiene Abraham. Que Melquisedec es la fuente generadora de todas las bendiciones de Abraham. Ahora, esta confrontación que hace Melquisedec con el pan y con el vino también tiene que ver con otro punto muy importante. Acompáñeme a Lucas capítulo 11, verso 11. ¿Por qué llevó pan y no otro tipo de alimento este sacerdote? Bueno, porque dice Lucas 11:11
qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Y aquí vemos que la tercera razón del pan es porque el pan te lleva a buscar al Padre. Melquisedec, como sacerdote, tenía que asegurarse que Abraham, en cada momento de su vida, por bueno o por malo que sea, él iba a tener una necesidad de buscar al Padre. El pan genera eso en nosotros, una necesidad de alimentarnos, de conectarnos, de llenarnos del Padre. Y como sacerdotes, yo creo que usted como sacerdote en su casa, también hay un momento donde usted tiene esa necesidad de asegurarse. Quiero asegurarme que mi familia, cuando yo no esté, ellos, por iniciativa propia, van a buscar al Padre. Como sacerdotes en el ministerio, también tenemos esa necesidad. Yo se lo he dicho muchas veces, que todo lo que Dios nos ha dado para enseñar, para predicar, para compartir, para hacer dentro de la iglesia, el único propósito con el que lo hacemos es que la iglesia busque a Dios, donde quiera que sea, y de la forma que sea, y en el lugar que sea, y con el tipo de gente que sea, pero que tenga muy claro esto, su necesidad de buscar al Padre. Así que el sacerdote Melquisedec se presenta con pan y con vino para asegurarse que Abraham en cualquier momento de su vida va a tener ese deseo de buscar al Padre. Amén. Iglesia, la mejor muestra que nosotros tenemos de amor nos lo ha dado el Padre. La mayor muestra de amor la hemos recibido del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dio lo que más amaba, lo más glorioso y maravilloso que podía existir en los cielos. Él lo dio por usted y por mí, que fue a su Hijo Jesús. Mire, cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando él está hablando del amor, cuando él dice que el amor es paciente, la palabra paciente en griego es la palabra macrotumia, que quiere decir no ser paciente con cosas o con circunstancias o con eventos, sino ser paciente con personas. Ahora, eso, por supuesto que eso solamente Dios lo puede hacer, porque la figura que usa macrotumia es la figura del Padre que tú ves en Lucas capítulo 15, cuando tú ves que el Padre que sabe que su hijo se fue y que vive perdidamente, el Padre es paciente. Acuérdese, el Padre no está esperando que él invierta bien su dinero. El Padre no está esperando que haga buen uso de él. El Padre no tiene interés en el dinero que le dio. El Padre tiene interés en que esté vivo, en que esté bien él. Eso es macrotumia. Fíjese cómo es macrotumia. Macrotumia en griego quiere decir, es una paciencia que tiene que ver con el hecho de que si tú tienes en tus manos la posibilidad de desquitarte o de vengarte, no lo haces. Aunque tengas en tus manos la posibilidad de hacerlo. Por eso la figura que usa del Padre para explicarnos este amor paciente, macrotumio, es que el Padre, por eso cuando Lucas narra que el Hijo viene hacia el Padre, dice la Escritura que el Padre corrió hacia Él. El Padre ya sabía que Él no traía dinero.
pero no le interesaba. El padre ya sabía cómo había vivido, pero no era la parte relevante. La parte relevante es que él estaba vivo. La paciencia del padre era por él, no por las cosas que hiciera bien o mal, sino era esencialmente él. Entonces dice la Biblia que el padre corrió hacia él, pero eso suena simple y sencillo en el texto, pero eso representa mucho más, porque acuérdese que en ese tiempo se usaban túnicas. Si tú usas túnica, tú no puedes correr. Así que para correr había que levantarse, como decían las abuelas, las enaguas, levantárselas y correr. Y era indigno, en ese tiempo, era indigno que un hombre enseñara las piernas. Hoy en día, pues, cualquiera trae su bermuda y su short, pero en esos años no era así. Pero no pierda de vista macrotumia. Yo tengo en mis manos la facultad, la capacidad de poderme vengar o desquitar, hacerle una mueca, hacerle un desaire, portarme con él groseramente, y no lo voy a hacer. No solamente no lo voy a hacer, le voy a demostrar que mi amor de padre por él no ha cambiado tanto, que me expongo al escrutinio público, a la burla pública, al maltrato público, para mostrarle que lo amo, que lo quiero. Eso es macrotumia. Amén. Por eso cuando tú ves estos hombres que en cualquier circunstancia tienen un amor hacia el Padre profundo, intenso, dices, ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué se rendían totalmente al Padre, por qué no concebían otra manera de vivir si no fuera de la mano del Padre. Cuando Moisés dice, yo no me voy a mover, ni voy a dar un paso si tu presencia no va conmigo. Ahora lo entiendes, porque ellos entendieron esta macrotumia. Al Padre le intereso yo, no lo que hago, yo le intereso. Puedo hacer cosas maravillosas, gloriosas. ¿Y qué me va a decir él? Buen siervo fiel. Nada más. Pero lo mismo te va a decir si no haces las cosas bien. Este amor de padre no lo puede alterar el que tú lo alabes. Si tú alabas al Padre, este amor de padre no va a cambiar. Pero también, si tú le das la espalda, tampoco va a cambiar. Una vez que tú recibes el pan y que sabes la necesidad de alimentarte de este pan de vida, tienes la necesidad de estar conectado con el Padre permanentemente. Una de las razones por las cuales yo difiero mucho de los grupos sionistas o con un trasfondo judío mesiánico es porque se refieren a Dios como el Eterno. El Eterno. El Eterno te bendiga. Yo no veo a Jesús diciendo eso. Mi Padre, el Padre celestial, el Padre eterno. El Padre, mi Padre siempre me escucha, mi Padre siempre está al cuidado de mí. De hecho, el que acuñó esa relación de Dios de padre a hijo fue Jesús. Los hebreos, ellos no entendían una relación de padre e hijo. Quien lo hizo fue el Señor Jesús. Y yo espero que usted lo entienda eso, que le diga a Dios, mi Padre. Amén. ¿O cómo quiere que le digan sus hijos? ¿Qué pasó, eterno? No, que te digan papá, que te digan mamá. Dios sabe que esta relación es fundamental. Y tú ves que el sacerdote se va a cerciorar que Abraham coma ese pan que le da ese sentido de la vida. ¿Por qué? Porque genera esa relación con el Padre que no podemos tener con nadie más. Con nadie más puede compararse nuestra relación con el Padre. Amén. ¿Por qué más le dio pan? Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 16.
16, 21 y 22. Dice así: y lo recogieron cada mañana, se está refiriendo al maná, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Y en el sexto día recogieron doble porción, diga conmigo, doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. ¿Por qué le dio pan el sacerdote a Abraham? Porque el pan representa una doble porción en la vida de Abraham, en todas las situaciones o aspectos de su vida. Dios le promete a Abraham siempre una doble porción. Participar del pan, como lo vamos a hacer hoy, si tú crees esta verdad para tu vida, para tu familia, el que por cada situación que tú pases y pase tu familia, Dios tiene una doble porción de bendición para ti, esto será una realidad. Para Abraham iba a ser así. De ahí en adelante, su mentalidad iba a cambiar. ¿Por qué? Porque él sabía que el pan que estaba participándole Melquisedec no era un pan común, no era un pan promedio, era un pan que tenía una esencia espiritual que se iría a su futuro y a cualquier aspecto de su vida para multiplicarlo y bendecirlo. Pero esencialmente es sobre una doble porción de cualquier situación difícil que pase. Acompáñeme a Isaías capítulo 61 para que vea esta confirmación de lo que le estoy diciendo. ¿Por qué este pan es el pan de la doble porción? Porque dice Isaías: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Qué tendremos? Doble honra. Escúcheme, por cada momento doloroso y difícil que usted haya pasado, hay una doble honra, una doble bendición. Si pasamos por una enfermedad en estos días, hay una doble porción de salud para usted. Amén. Si estamos pasando por una crisis financiera, laboral, relacional, hay una doble porción de bendición por lo que estamos pasando. Debemos creerlo, debemos entenderlo, debemos asimilarlo en nuestro espíritu, que así va a ser. Hermanos, eso es lo que hacía la diferencia de nosotros con esta gente. Esta gente que aparece en el texto bíblico se apropiaban de esa verdad. Cualquier cosa por la que tú de hoy en adelante pases, difícil, dolorosa, de necesidad, dice el Señor, hay una doble porción para ti. Una doble porción. En tu futuro te está esperando esa doble porción de bendición. Así que no te quedes estancado preguntándote: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder? ¿Por qué me tuvo que pasar? En lugar de eso, aprópiate de las promesas de que viene para ti una doble porción de honra. Amén. Así venía Abraham de una tremenda batalla y el sacerdote lo hizo comer pan para que entendiera esta verdad. Déjeme darle una más. Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 6, verso 8. Marcos 6,
versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Por qué les pidió que no llevaran pan? Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12. Usted conoce bien esa historia de Primera de Reyes 17, 12. Es una historia de una mujer que es viuda, que está en una tremenda necesidad, y que el profeta, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Este pan que le dio el sacerdote es el pan de la provisión de Dios. Es tan segura la provisión de Dios, escúcheme, que muchas veces Dios le va a decir: no lleves dinero, no lleves alforja, yo te voy a suplir, yo te voy a proveer de otra manera. No lo recibas, eso que te están dando no lo recibas, porque yo tengo otra fuente de provisión para ti. Y Abraham de ahí en adelante entendió esto. Una vez que el pan entra a tu vida, entra una nueva forma de pensamiento en ti, de provisión. Nunca me faltará nada, nunca. A grado tal que puedo rechazar cosas, que puedo dejar cosas con la seguridad que Dios me va a proveer. Iglesia, eso yo lo he vivido muchísimas veces. Muchas veces. Y le he dado testimonio de diferentes aspectos y formas como Dios ha provisto cada necesidad de mi vida, de mi familia. Y en el ministerio muchas veces también. Amén. ¿A qué te estás aferrando? ¿A qué te estás aferrando? ¿A que te lo den? ¿A que te lo paguen? ¿A que te lo entreguen? ¿A que te lo devuelvan? ¿A qué te estás aferrando? Pregúntale a Dios: Señor, ¿quieres que camine sin alforja, sin dinero, sin pan? Porque tú tienes una fuente inagotable, generadora de pan, generadora de provisión en mi vida. Quiero caminar así, Señor. Amén. Pregúntaselo a Dios. Si estás empeñado en obtenerlo, está bien, hazlo. Pero de lo que estamos hablando es de una realidad espiritual a la que Abraham fue llevado y que la creyó hasta sus 100 y tantos años que vivió, y siempre hubo provisión y siempre hubo respaldo de Dios para él y para toda su descendencia. Póngase de pie, vamos a orar.